Hola a todos, ¿cómo están? Les quiero dar una cordial bienvenida a nuestro tema de esta tarde titulado La pandemia emocional ante el COVID-19. Agradezco a la Sociedad de Jóvenes la invitación para compartir este tema. Quiero hacerles una pregunta. ¿Estás estresado? ¿Estás temeroso? ¿O estás ansioso? Pues si la respuesta es positiva, te digo que no estás solo. Todos en algún momento hemos temido por nuestra vida, por la vida de nuestros seres queridos, por la vida de nuestra familia. Estamos ante una situación sin precedentes en el mundo y una situación que ha impactado casi todos los aspectos de la vida y de una manera muy rápida. Yo me atrevería a decir que el mundo está de duelo y cada etapa del duelo la estamos viviendo las personas que estamos inmersas en esta situación. Estamos ante una situación que es atípica, que es anormal. Por ello, ante una situación atípica, anormal, lo normal es estar estresado, es estar ansioso. Entiéndase la ansiedad como aquel estado de falta de paz, de falta de bienestar y que también impacta nuestro cuerpo. En ocasiones sentimos una gran fatiga, hasta dolor de cabeza, malestares estomacales y también el estado emocional se altera. En algún momento puedes estar triste, en otro momento puedes estar con temor. Altera los patrones de sueño, los patrones de alimentación, en general toda la vida. Sin embargo, la ansiedad en sí no es mala. La ansiedad nos permite adaptarnos a las situaciones y a los desafíos que nos plantea la vida. El problema de la ansiedad es cuando ésta supera y rebasa nuestra capacidad de respuesta, porque es allí donde entonces damos respuestas inadecuadas a los problemas o a los desafíos, en donde tomamos decisiones y acciones que nos ponen en riesgo a nosotros o a los otros, o simplemente nos paralizamos. Y fíjense que no es solamente la ansiedad la única emoción a la que le hacemos frente. También existen otras emociones, un abanico muy grande de opciones, como por ejemplo la tristeza, la ira, el aburrimiento, porque la falta de control ante nuestra vida, esa falta de poder predecir qué sigue, de poder establecer el control en nuestra rutina, nos genera una alteración. Y si sumado a eso vemos el impacto económico que esto está teniendo en la vida de las personas. Muchas personas han quedado sin trabajo, otros, en el mejor de los escenarios, han tenido que disminuir sus rutinas de trabajo con una merma salarial. Muchos están en su casa con contratos suspendidos. No hay un despido, pero hay un contrato suspendido que implica que no hay salario y las necesidades presentes igual y quizás más. Así que todo este conjunto de situaciones que en primer término ponen en riesgo tu vida y tu salud. En segundo lugar, impacta tu economía, impacta la educación, impacta el estilo de vida. Sería imposible que el ser humano no reaccionara de manera como lo estamos haciendo. De hecho, la primera reacción que observamos cuando se dan las noticias de que los súper están abarrotados, de que se acabaron las mascarillas, de que se acabó el gel alcoholado y vemos en la noticia aquellos están vacíos, eso genera un estado de pánico colectivo. Y es allí donde empieza la gente a hacer compras impulsivas, a comprar más de lo que necesita determinados productos y hasta pelearse en los supermercados, hasta romper vidrieras en los mismos. Entonces, este pánico generalizado se debe a la falta de control que tenemos ante eventos que nunca habíamos vivido. Entonces, lo que vamos a revisar en la tarde de hoy es cómo poder lidiar con esas emociones. Antes de continuar, quiero compartirles una cita de un gran escritor, quien es director de la Facultad de Educación y Psicología de la Universidad Adventista de Walla Walla en Washington. Él dice lo siguiente: tristeza, dolor, ansiedad, miedo no están equivocados, no son pecaminosos sentirlos. No mostramos falta de fe o de confianza en Dios cuando respondemos a los trastornos y vaivenes de la vida con tales emociones. Después de todo, Jesús respondió con emociones. Le comparto esta cita que para mí es supremamente importante porque hay personas que ante esta vulnerabilidad y ante estas emociones tan difíciles de lidiar, sienten pena de aceptarlo o sienten pena de compartirlo porque piensan que pueden ser juzgados como una persona débil o como una persona que tiene falta de fe.
Y esto es grave, porque esto lleva a que muchos que pudieran solicitar una ayuda, y una ayuda muy sencilla, porque la ayuda puede consistir en llamar a un amigo, en llamar a un familiar y hablar con esa persona. Y si la persona siente que va a ser juzgada, se va a reprimir y estos estados emocionales alterados van a crecer y no para bien. Entonces es importante tomar en cuenta esta cita que acabo de decir, que enmarca todo el tema que vamos a ver en esta tarde. Escuché que todos estamos en el mismo barco, pero no es así. Estamos en la misma tempestad, pero no en el mismo barco. Tu barco tiene unas condiciones y el mío puede tener otras muy diferentes. Para algunos, la cuarentena está óptima. Momento de reflexión, de reconexión, suave, en chanclas, con un whisky o un té. Para otros, esto es una crisis desesperante y un momento de gran angustia. Para algunos, una paz, un tiempo para el descanso, unas vacaciones. Para otros, una tortura. ¿Cómo voy a pagar mis cuentas? Algunos están ocupados en elegir series de televisión, nuevos aprendizajes y leer varios libros. Otros están preocupados por el pan para el final de semana, o si los fideos alcanzan para unos días más. Algunos están en el home office de su casa campestre. Otros están revolviendo basura o rindiendo el mercado para sobrevivir. Algunos quieren volver a trabajar porque se les está terminando el dinero. Otros quieren matar a aquellos que rompen la cuarentena, pues su caso o familia cercana es población de alto riesgo. Algunos necesitan romper la cuarentena para hacer cola en los bancos y sacar un préstamo, o para ir donde un amigo que les va a facilitar un dinero. Otros critican las decisiones que se toman y emiten 1000 comunicados con información sin verificar. Unos tienen fe en Dios y esperan sus milagros durante este 2020. Otros dicen que lo peor está por venir. Entonces, amigos, no estamos en el mismo barco. Estamos pasando un momento en el cual nuestras percepciones y necesidades son completamente distintas, y cada cual saldrá a su manera de esa tempestad. Algunos con el bronceado de la piscina, otros con cicatrices en el alma. Por tales motivos evidentes y por otros invisibles, es muy importante ver más allá de lo que se ve a primera vista. No solo mirar, pero más que mirar, ver. Ver más allá del partido político, más allá de la religión, más allá del género, del estrato social y del propio ombligo. No menosprecies el dolor del otro si tú no lo sientes. No juzgues la buena vida del uno, no condenes la mala vida del otro. Simplemente nadie es juez. No juzguemos tanto a aquel que pide porque le falta, como a aquel que no apoya porque creemos que le sobra. Por ello sostengo, estamos en barcos distintos, cada uno capeando la tempestad a su manera. Por eso, permitamos que cada cual navegue su ruta con todo el respeto y la dignidad que le corresponde a sus decisiones. Ánimo a todos y los mejores deseos en tu dirección para reflexionar. Todos somos habitantes de esta tierra. De este video podemos rescatar varios aspectos. Para mí el fundamental es poder identificar que si bien es cierto, todos estamos en la misma tempestad, pero con condiciones diferentes. Por lo tanto, la capacidad de respuesta ante el estrés y ante las distintas emociones es diferente. Y este video nos llama a respetar la individualidad de cada uno, a respetar las condiciones emocionales, físicas y económicas de cada quien, a no juzgar, a ser empáticos. Empáticos en primer lugar consigo mismo y en segundo lugar con las personas que están a nuestro alrededor, empezando por la familia, siguiendo por los amigos, los miembros de iglesia. Respetar la forma de afrontar cada uno su crisis
sin juzgar, reconociendo que hay condiciones diferentes. Y esto nos lleva sobre todas las cosas al absoluto respeto que merece cada ser humano a su dignidad personal y sobre todo en momentos de crisis. Si podemos tender ese puente de respeto, de solidaridad, de amor que nos dio ejemplo Jesús, entonces estaremos en mejor condición de ayudar al prójimo. Antes de dar las recomendaciones para poder lidiar con estos estados emocionales, quiero que hagamos un repaso de cuáles son las personas más vulnerables frente a la crisis. Y me estoy basando en un documento generado por la Organización Mundial de la Salud, en donde ésta establece que las personas más vulnerables, en primer lugar, son los niños. ¿Por qué los niños? Porque los niños no han construido las defensas emocionales que les pueden permitir lidiar con el encierro, con la vida que les cambió, con no ver los amiguitos y con el sinnúmero de situaciones que están viviendo y son sujetos a maltrato y a violencia intrafamiliar. De hecho, en Latinoamérica el primer factor de riesgo para ser maltratado es ser niño y el segundo es ser mujer. Y en este momento se han disparado los casos de violencia intrafamiliar. Por otra parte, los niños dependen del estado emocional de sus padres. Hay un contagio emocional. Si el padre transmite emociones sanas, el niño va a sentir seguridad. Pero si el padre se muestra o la madre con alteraciones emocionales, el niño va a hacer eco de estas alteraciones. Y algo que es supremamente importante es que los temas que generan estrés, como el hecho de que la comida se está acabando, de que no hay dinero, de que me recortaron en el trabajo, deben ser temas que los niños no escuchen. Estos temas tan fuertes y tan estresantes no deben llegar a esos tiernos oídos. Es importante que los padres tomen un espacio para sí, solos, aparte, y garantice que los niños no están escuchando este tipo de cosas. A veces los niños andan saltando, brincando, no quieren seguir indicaciones. Los niños manifiestan el estrés y la ansiedad de manera diferente. Quizás es un niño que está muy ansioso. Segundo grupo de vulnerabilidad, las mujeres. Las mujeres en general, ante cualquier crisis, asumimos la responsabilidad del bienestar emocional de la familia. Asumimos el cuidado de los enfermos. Por otra parte, hay muchas mujeres que son cabeza de familia, que les toca lidiar no solamente con los temas emocionales, sino también económicos, generados por las distintas circunstancias de la vida. Entonces, las mujeres están sobrecargadas de trabajo. Una mujer que está sobrecargada de trabajo, que está haciendo su teletrabajo y que además tiene que cocinar y tiene que hacer las tareas con los niños y además lidia con sus propias emociones, es una mujer que va a tener un abordaje posiblemente no tan ideal como se espera. Entonces es importante ayudar a las mujeres de la casa, importante ayudar a tu esposa, importante ayudar a tu madre, importante darle ese valor. Tercer grupo vulnerable, los ancianos. Yo me pregunto, ¿se han preguntado los jóvenes que nos escuchan cómo se siente una persona anciana cuando cada vez las noticias dicen que los que están muriendo, los que entran en las UCI, los que se ponen más graves, son las personas que tienen 60 y más años y que además tienen esta y esta condición? Todo eso impacta el cerebro, impacta nuestras emociones, escuchar ese tipo de noticias y saber que yo estoy dentro del grupo de vulnerabilidad mayor. Por otra parte, hay muchos ancianos que ya tienen condiciones de salud previas, lo cual genera una incertidumbre. ¿Qué pasa si se acaban mis medicamentos? ¿Qué pasa si necesito ir al médico? Todo esto suma estrés a los adultos mayores. ¿Y qué decir de aquellos que viven solos y que están en una situación de dependencia? Entonces, los adultos mayores requieren de nuestra paciencia, de nuestro acompañamiento, de una llamada telefónica, de la presencia de la manera en que podamos hacerlo. Y los otros grupos de riesgo son las personas, independientemente de su edad, que tienen condiciones crónicas preexistentes, que tienen una conciencia de que están en riesgo. También los profesionales de la salud, los profesionales del transporte, de la seguridad y del suministro de alimentos, que están expuestos y que salen diariamente a trabajar. Ellos tienen una conciencia alta del riesgo. Entonces, conociendo quiénes son las personas de mayor vulnerabilidad, vamos a pasar a cuáles son las recomendaciones para lidiar con estas emociones. En primer lugar, es importante reconocer qué está pasando conmigo y ponerle un nombre, no evadirlo, no luchar con eso. Es importante detenerme y analizar, bueno, hoy estoy triste. ¿Por qué estoy triste? Hoy tengo ganas de llorar. ¿Por qué tengo ganas de llorar? Hoy me siento ansiosa.
ponerle nombre a lo que está pasando. No luchar contra esa emoción, reconocer que en esta circunstancia es normal. Lo siguiente es no quedarme paralizada con esa emoción. Lo siguiente es buscar lo contrario a esa emoción, y es importante buscar en mi repertorio, en las situaciones anteriores de estrés. Y digo anteriores porque una como esta no hemos vivido. En las situaciones de estrés que cada uno de nosotros ha vivido y de situaciones de alto riesgo, ¿qué me daba tranquilidad? Todos podemos tener algún pensamiento. En días pasados, que yo me sentí ansiosa, me dormí repitiendo que Dios ha sido refugio de generación tras generación y que también es mi refugio. Entonces, para mí esa es una frase poderosa. Otra frase poderosa es: todo pasa y esto también va a pasar. Entonces es importante que tengas frases poderosas, que tengas versículos, que tengas pensamientos que hagan la contraparte al pensamiento intrusivo que quiere llegar. Otra cosa, en este momento tenemos una pérdida total de control y de capacidad de predecir qué voy a hacer en 15 días, qué voy a hacer en 3 meses o cómo van a estar las circunstancias. Entonces, cuando permito que mi mente divague hacia ese tiempo, entro en ansiedad. Entonces, es muy importante vivir un día a la vez. Otro elemento que es importante cuando entramos en estados emocionales alterados es buscar qué está bien. A pesar de toda esta crisis que estoy viviendo, a pesar de esta situación económica, a pesar del riesgo de pérdidas de la salud, de la vida, ¿qué está bien en este momento en mi vida? Y dar gracias a Dios, dar gracias a las personas que me están ayudando a pasar por esta circunstancia adecuadamente. El otro punto importante es hablar con alguien. Si te sientes ansioso, si te sientes triste, si sientes que hoy es un día difícil, llama a un amigo, llama a alguien que te puede escuchar, alguien que te puede ayudar a lidiar con este estado emocional. Otro punto importante, los niños. Los niños necesitan rutinas, los niños necesitan horarios. ¿Por qué? Porque la estructura es lo que les va a dar a ellos un orden en su vida, una coherencia. El orden y la coherencia les da una sensación de control. Entonces, que el niño se levante a una hora, que se acueste a la misma hora, que se bañe, que no ande en pijama, que coma a la misma hora, que tenga su espacio de estudio es importante. También es importante con los niños fomentarle la creatividad. No le tengamos miedo al aburrimiento. El aburrimiento es el semillero de la creatividad. Si no, pregúntenle a sus abuelitos, los jóvenes que me están escuchando, cuando nosotros no teníamos juguetes, nosotros creábamos los juguetes. Cuando no nos dejaban salir de la casa porque estábamos castigados y no teníamos ningún equipo de lo que ahora se tiene de comunicación, nosotros inventábamos juegos, inventábamos actividades. Entonces la creatividad puede fomentarse con mucha fuerza en estos momentos con los niños. Escuchemos a los niños, seamos empáticos, observemos sus patrones de sueño, sus patrones de alimentación, observemos lo que dicen. Otra cosa que es importante tener en cuenta con los niños es el contagio emocional. Me pasó con una paciente que los niños iban muy bien durante 3 semanas y de pronto empezaron a hablar con unos amiguitos de la escuela que empezaron a lanzar comentarios como qué aburrido, qué pereza, cuándo acaba esto, y los niños no habían estado expuestos a estos comentarios y empezaron a hacer comentarios similares. Entonces, evita que tu hijo se relacione con compañeritos que le hacen comentarios que tiran por tierra todo el trabajo que tú estás haciendo. Por otra parte, ¿qué hacemos con los adultos mayores? Importante al adulto mayor brindarle compañía, darle espacio para el diálogo, para hablar de sus temores, brindarle esa contención y apoyarlo de acuerdo a sus necesidades. Usualmente el adulto mayor nos va marcando la pauta. Volviendo a los adultos, a las parejas. ¿Qué está pasando con muchas parejas? En este momento, aquellas que pensaban que tenían una fisura en su relación matrimonial, posiblemente se van a dar cuenta que su matrimonio es más fuerte de lo que pensaban y es más valioso de lo que pensaban. Y hay que dar muchas gracias a Dios por esto y fortalecer esos aspectos. Pero también hay matrimonios que en este momento se han dado cuenta que esa fisura no es tal fisura, que es una grieta inmensa, que necesita ayuda. Entonces también tomemos en cuenta esto. En el plano espiritual, toda crisis, de acuerdo a lo que dice un gran escritor llamado Mark Finley, dice que toda crisis
vivida por los seres humanos en el plano espiritual nos confronta a dos caminos. El primer lugar, hacer un balance de tu espiritualidad. ¿Cómo está tu espiritualidad? Definida como la capacidad de depositar toda tu confianza en Dios. No en tu cuenta bancaria, no en tu trabajo, no en tu carro, no en tu recurso, no en tu juventud, no en las facilidades que tú tienes, sino en Dios. Entonces, cuando hacemos ese inventario, ese balance espiritual, evaluando cómo estoy, cómo he procedido, de ahí podemos salir fortalecidos para un mayor crecimiento. Y segundo, ante una crisis, tenemos que seguir las indicaciones que nos dan el Ministerio de Salud, las indicaciones que nos dan las personas encargadas de cuidarnos. Y en el caso de los jóvenes, las personas encargadas de cuidarlos a ustedes son los padres. Los padres somos los garantes de la seguridad de ustedes. Yo sé que muchos de ustedes están aburridos, yo sé que muchos de ustedes les está costando lidiar con esto y la gran pregunta es ¿cuándo terminará esto? ¿Cuándo volveremos a la normalidad que teníamos si es que vamos a volver a esa normalidad? Porque lo que escucho con frecuencia es que vamos a volver a una nueva normalidad, que no nos queda claro cuál es. Con relación a esto, los jóvenes necesitan escuchar a sus padres. Los jóvenes necesitan hacer una pausa en el camino y poder calmarse. Identificar qué te calma. ¿Por qué? Porque son las crisis las que te permiten forjar la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Es la capacidad que tiene todo ser humano de salir fortalecido de cualquier crisis y salir siendo una mejor persona. Y si esta crisis, esta pandemia emocional que estamos viviendo nos permite salir con una fe más fuerte en Dios, si nos permite salir siendo más empáticos, si nos permite salir siendo personas jóvenes que toleran más la frustración, que tienen más interés para ser creativos y resolver problemas, entonces habrá una gran ganancia que les quedará a ustedes de por vida. Esto no es fácil, pero son muchas las ganancias espirituales y emocionales que nos puede dejar esta pandemia emocional. Una, conocimiento personal. Y en ese balance está todo lo bueno que tengo en el plano emocional y también todo lo negativo que tengo que corregir y fortalecer. Me puede hacer más fuerte, más capaz para sobrevivir a situaciones difíciles que vendrán más adelante, porque aquellos que están empezando la vida, pues les queda un gran camino por recorrer y de enfrentar situaciones. Entonces veamos esto como una gran oportunidad de crear fortaleza, como una gran oportunidad de mejorar mi carácter, mi personalidad. Decía un escritor a quien yo admiro mucho, Víctor Frank, estando en un campo de concentración, vio que habían personas que eran capaces de despojarse de su último bocado de pan para dárselo a alguien que estaba más frágil. A partir de esta observación, él dijo: he visto en los campos de concentración que hay personas que a pesar de las situaciones adversas son capaces de desprenderse de su último bocado de pan para dárselo a otro. Esto me dice a mí que a un ser humano le pueden quitar todas las libertades humanas, excepto la última, y es la de elegir tu propio camino ante las circunstancias. Significa que te pueden quitar la libertad de ir a la escuela, la libertad de salir con tus amigos, la libertad de estrenar ese vestido nuevo que tenías, la libertad de celebrar tu graduación, de celebrar tu cumpleaños, pero lo que no te pueden quitar es tu libertad interna, tu libertad emocional y espiritual que está fundamentada en Dios, que está fundamentada en los valores que te han dado tus padres. Esa última libertad humana es tu actitud ante los eventos. Es la actitud positiva y de confianza con la que tú enfrentes cada uno de estos eventos. Así que para concluir el tema, quiero nuevamente agradecer por la oportunidad de poder estar con ustedes y de el hecho tan valioso que los jóvenes están reconociendo que todos en este momento estamos lidiando con temas emocionales, que todos en este momento tenemos algún grado de vulnerabilidad que no es igual en todos. Hay personas que muestran una fortaleza mayor, quizás sus condiciones son mejores. Hay otros que se muestran más débiles. Hay otros que a veces lloran. ¿Y por qué no? Hay que darse ese permiso de llorar. Hay que darse ese permiso de sentir lo que está pasando. No quedarme en esa emoción negativa, pero sí permitirme sentir. Sí permitirme conectar con otro ser humano y dialogar sobre este tema.
Entonces, este tema de la pandemia emocional ha sido súbito y nos está impactando a todos. Ha sido inmensamente rápido. Y las cosas rápidas nos llevan a tener que hacer adaptaciones rápidas. Otra parte que quiero decirles antes de terminar rápidamente fue que yo mencioné que el mundo está en duelo. Y al estar el mundo en duelo, los seres humanos estamos en duelo, porque es imposible escuchar que hay tantas muertes en todas partes del mundo y no sentir dolor por esa familia, no sentir dolor por esos seres humanos que están muriendo en circunstancias que son atípicas. Dios puso en nuestro corazón eternidad y por ello nosotros estamos con una tendencia a querer no morir, a querer las cosas buenas que Dios nos tiene preparados. En ese momento las personas que mueren sin un acompañamiento espiritual ni un acompañamiento emocional, lo que hace muy difícil el proceso. Entonces, este duelo es un duelo diferente. Sin embargo, las etapas del duelo suelen ser las mismas. En primer lugar, hay una negación o una sorpresa ante el hecho. Luego hay un estado de ira. Luego hay un estado de negociación. Luego hay un estado de tristeza y finalmente de aceptación. Estas etapas son dinámicas. Te invito a que tú analices cada día dónde estoy yo. ¿Estoy en negación de que esto no puede ser, de que yo voy a salir y yo voy a hacer? No, necesitamos aceptar que esto está ocurriendo. A veces estamos enojados, es parte de este proceso. Hasta que finalmente llegamos al proceso de adaptación, entonces elaboraremos pautas de conducta, de sentimiento y de accionar más sanas y más congruentes con nuestra realidad. Muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. Quedo a sus órdenes. Si alguien quiere consultarme, con mucho gusto tienen mi teléfono. Yo puedo contestar preguntas que tengan con relación al manejo de los niños, al manejo de las situaciones estresantes que todos estamos viviendo, incluida yo. También yo tengo estados emocionales alterados en algún momento y no me da pena decirlo porque es así. Soy un ser humano y me permito ser ser humano. Me permito sentir mi vulnerabilidad ante esto tan grande que está ocurriendo. Así que mil gracias, me siento muy muy contenta de haber compartido con ustedes, que Dios les bendiga y sobre todas las cosas, depositemos nuestra confianza en Dios, depositemos todos nuestros temores, todas nuestras esperanzas en Dios, la cura y la solución vendrán de Él. Dios les bendiga.